Va a tocar tres temas puntuales que es teniendo en cuenta la pena, la teoría de la pena y consecuencias de la pena. Antes de tocar ese tema, debo hablar primero de la imputación, ya que este es el principio del litigio donde una persona es acusada de transgredir la ley penal. Teniendo en cuenta la pena, para contestar esta premisa o postulado, debemos empezar primero mencionando la siguiente. Para tener en cuenta la pena se debe antes revisar las diferentes modalidades de la conducta punible, como lo menciona en el artículo 21 de la ley 599. En este nos describe las diferentes modalidades de la conducta que son el dolo, la culpa y la preterintención. Y estas son las descripciones de la acción penal del sujeto transgresor. Segundo, la teoría de la pena. Es el principal medio que dispone el Estado como reacción frente al delito. Es la pena en el sentido de restricción de derechos del responsable. El orden jurídico prevé además las denominadas medidas de seguridad, destinadas a paliar situaciones respecto de las cuales el uso de las penas no resulta plausible. El tercer punto son consecuencias de la pena. Las consecuencias se pueden dividir en dos variables que son jurídica y moral. Jurídica es con la antecedente que queda el transgresor de la ley y la moral se refiere a la persona y a su familia. Las consecuencias que trae esta eh, limitación de la libertad. El día de hoy les quiero hablar de los fines de la pena, consagrados en el artículo 4 de la Ley 599 Código Penal Colombiano, de los cuales nos hablan de la prevención general. Cuando hablamos de la prevención general tenemos que hablar del desestímulo de la criminalidad, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección al condenado. Debemos tener en cuenta que a lo largo del tiempo han surgido varias teorías respecto a la pena. La teoría absolutista, la cual solamente se centraba en mirar cómo castigar el daño, pero no tenía una visión hacia el futuro. Y la teoría relativa, que tenía una visión hacia el futuro. Ahí es donde aparece la reinserción social y la protección al condenado. Miremos el fin preventivo. El legislador, a través de creación de normas sancionatorias que se presentan como una amenaza ante una violación de prohibiciones, busca generar en la población, en la sociedad, esa amenaza de que si transgreden la norma van a sufrir un mal. Esto puede generar el desestímulo de la criminalidad. El retributivo se manifiesta con la imposición judicial de la pena, la cual debe ser proporcional a la norma transgredida. El resocializador, muy importante en nuestro sistema penal colombiano. Es orientado a la ejecución de la pena en búsqueda de reincorporar a la persona siendo un mejor ser humano. Pero a raíz de esto nos debemos hacernos una pregunta. ¿Realmente nuestro sistema penitenciario y carcelario está cumpliendo con esta función? La pena debe tener los principios constitucionales. En Colombia, de acuerdo al artículo 12 de la Constitución, están prohibidas las penas graves de tortura que vayan en contra de la dignidad humana. Por eso el juez, al momento de interponer la pena, debe tener en cuenta estos principios. Primero que todo, la dignidad humana. El legislador también al crear reglas debe tener en cuenta este principio. Por eso aquí está prohibida la pena de muerte y la cadena perpetua. La proporcionalidad y la necesidad y la razonabilidad. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a mirar las clases de penas que tiene nuestro sistema penal colombiano.
se dividen según su importancia en principales, sustitutivas y accesorias. En nuestra ley penal, en su parte general, libro primero, título cuarto, clasifican las penas en principales, sustitutivas y en accesorias privativas de otros derechos cuando estas no abren como principales. ¿Cuáles son las principales? Se imponen de forma autónoma como consecuencia de la conducta punible. ¿Cuáles son? La privativa de la libertad, la multa y las demás que sean privativas de otros derechos y se consagren en la parte especial o sea en el tipo penal. Las penas sustitutivas, estas reemplazan o sustituyen a la principal. Estas son la prisión domiciliaria, el arresto y el arresto de fin de semana convertido en arresto ininterrumpido, que es sustitutivo de la multa. ¿Cuáles son las penas accesorias? Estas complementan a las principales y se adhieren a ellas, como las privativas de otros derechos que serán impuestas por el juez cuando tengan relación directa sobre la conducta punible. En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas. Las penas accesorias privativas de otros derechos son concurrentes con una pena privativa de la libertad. Se aplican y ejecutan simultáneamente con estas. El juez es quien tasa la pena y debe ser motivada, es decir, debe ser fundamentada de una manera clara sobre los motivos de tal determinación. La clasificación de las penas por sus efectos están en prisión, arresto, multa, privación de otros derechos. Por sus efectos se clasifican en privativas de la libertad, que son la prisión o arresto, restrictivas de la libertad, como es el derecho a residir o acudir a determinados lugares, o inhabilidad para ejercer profesión, arte u oficio, y en pecuniarias tales como la multa. Las penas privativas de la libertad, la más aflictiva es la prisión, que tiene una duración máxima de 50 años, exceptuando pues los casos de concurso que pueden llegar a ser hasta 60 años. El arresto es una medida menos grave, se impone por espacios cortos de tiempo. Nuestro ordenamiento jurídico la contempla como sustitutiva de la multa. Pena restrictiva de la libertad. La restringen o limitan la libertad, como el derecho a residir o acudir en algún lugar o inhabilidad para ejercer profesión, arte o oficio. ¿Qué es la prisión domiciliaria? Es la sustitutiva de la prisión privativa de la libertad. El penado debe cumplir en el lugar de residencia donde el juez lo determine. Las penas privativas de otros derechos son privaciones de derechos diferentes al de la libertad. ¿Cuáles son? Son los siguientes: privación de conducir vehículos, privación del derecho a tenencia y porte de armas, prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas, pérdida del empleo, inhabilidad para ejercer patria potestad, tutela, curaduría y expulsión del país, que esto aplica para los extranjeros. La pena pecuniaria básicamente es la multa, producen efectos de disminución del patrimonio del penado. La determinación de la cuantía se dosifica en forma motivada, según el numeral 3 del artículo 39 del Estatuto Punitivo, teniendo en cuenta el daño causado, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, la situación económica del condenado y demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar. ¿Y cuáles son las penas sustitutivas de arresto? Proceden los casos que el penado no pagare o incumpliera el plazo que se acordó. La unidad de multa se convertirá en arresto de fin de semana. Hasta acá fue la explicación de las penas. Muchas gracias.